Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Hoy voy a hablar sobre el tema espera expectante. Génesis 40, 23 y luego 41, solamente vamos a leer 2 versículos. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, qué olvidadizo, ¿verdad? Sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Bueno, utilizo estos versículos porque hoy voy a hablar sobre el arte de la paciencia que nos enseña José. José nos enseñó a esperar. Él estuvo por difíciles temporadas tan complicadas, capítulos de su vida con unas crisis tan profundas, pero él supo esperar y esa paciencia expectante le ayudó a mantenerse firme y entonces recibir y alcanzar las promesas que Dios le había dado. Hace una semana nos dimos cuenta, yo me acabo de enterar que en México ya ha llegado o va a llegar el internet 5G, se están poniendo antenas por todos lados. El internet de por sí ya ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nos ha hecho que busquemos las cosas más rápidas. Hace años atrás, cuando nos conectamos al Messenger, podíamos durar 3-4 minutos y el monito dando vueltas, girando y no nos desesperábamos. Pero ahorita hay personas que se ponen muy mal si el internet no está funcionando. Tenemos una velocidad de megas alta, pero el 5G va a revolucionar aún más la forma como nos relacionamos, nos relacionamos no solamente entre las personas, sino con el mundo. Y el reto será aún mayor el aprender la paciencia. José tiene mucho que enseñarnos en este aspecto. Hemos estado estudiando su historia, pero hoy quiero invitarte a que me acompañes por un recorrido en cuanto a tiempos de cada una de las temporadas. Estuve estudiando lo mejor que pude esta historia para calcular más o menos cuánto tiempo duró en cada una de las temporadas de manera general José, y fue para mí algo muy impresionante porque podríamos perdernos el detalle de la paciencia de José. Hay cosas que la Biblia los dice así de manera rápida, pero cuando comenzamos a pensar todo lo que pudo estar detrás de eso y el tiempo que pasó, entonces a mí me llevó a admirar mucho más a José. Antes de continuar con esas temporadas, quiero aclarar a qué me refiero con la espera expectante. Y es precisamente lo que transmite el salmista, ahí en el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre naciones, dice el Señor, enaltecido seré en la tierra. Entonces, estén quietos y conoced que yo soy Dios. El salmista agrega un elemento importante al proceso de aquietar el espíritu y dominar los impulsos de la desesperación. Y conoced que yo soy Dios. Podríamos definir la paciencia bíblica como el desafío de disfrutar a Dios cuando las circunstancias nos invitan a desesperarnos, a angustiarnos, cuando la preocupación, la ansiedad y el afán están tocando la puerta de nuestro corazón. La paciencia bíblica nos invita a disfrutar a Dios en medio de esta circunstancia. Es nuestra responsabilidad quitar los ojos de nuestro problema, de nuestras circunstancias y elevar nuestra mirada a Dios. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestro problema, entonces comenzamos a ver a Dios. Cuando nos enfocamos en nuestro problema, dejamos de ver a Dios. Cuando nos enfocamos en Dios, entonces podemos recibir paz, esperanza, fe y gozo. José estuvo en algunas de las peores circunstancias, además estuvo en las peores circunstancias en las que un ser humano pudo haber estado o podría estar. Y vemos a un José que mantuvo la esperanza, que mantuvo la paz y que mantuvo el buen ánimo en circunstancias más difíciles de las que tú y yo hemos pasado. Él fue vendido como esclavos. En nuestro país no hay la esclavitud física. Recordarás que José nació cuando Jacob, su padre, tenía más o menos, en los cálculos que saco, que se pueden obtener de la Biblia, 91 años de edad, más o menos. José tuvo un hermano menor, Benjamín, y cuando nace su hermano menor, fallece su madre, y entonces José se queda sin mamá siendo muy pequeño. Jacob tenía una preferencia muy marcada hacia José y le regaló una túnica. Esta túnica tenía un significado
no solamente corriente, no era un significado corriente, tenía un significado especial. Muy probablemente lo que José estaba diciendo con esto, lo que Jacob estaba diciendo, es que le quería entregar a José, su hijo, la primogenitura. Esto no sería raro en la familia del patriarca. Recordarán ustedes que Isaac y Jacob no fueron en sí los primogénitos y ellos tuvieron la posición de primogenitura, y pareciera que José iba a recibir lo mismo de parte de su padre Jacob, siendo el 11º hijo. Esto generó pues muchos celos entre sus hermanos mayores, que quisieron asesinarlo, hicieron todo un complot para hacérsela pasar bastante mal, para quererle quitar, no solamente que pase mal, sino que para quererle quitar la vida. Cuando era niño, llegué a ver una caricatura donde veía a José con esa túnica muy hermosa que le ponían, y José se veía un niño, pero en realidad José no era un niño cuando recibió los sueños y cuando recibió la túnica. José tenía 17 años, según lo que nos dice la Biblia. Génesis 37, 2 y 3 dice: este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. 17 años tenía José cuando recibe los sueños y cuando recibe también la túnica. No era un niño inocente. Nos pareciera bastante inocente porque José va y le cuenta a sus hermanos y sus padres dos sueños que era evidente que hablaban de un posicionamiento que él estaba teniendo, o que esos sueños le daban. Y entonces nos imagináramos que José era un niño, pero José no era un niño. Posiblemente sí estaba algo mimado. A esta edad de los 17 años, su padre lo manda a ir a buscar a sus hermanos. Fueron 100 kilómetros. 100 kilómetros. Posiblemente los avanzó en 3 días, se requiere paciencia para eso. Cuando él llega al lugar que esperaba ver a sus hermanos, no estaban ahí, sino que una persona le dice: no, se encuentran en Dotán, y va y los busca, y a la distancia sus hermanos lo ven y entonces planean matarlo. No voy a contar la historia para no hacer esto muy largo. Finalmente José es vendido a una caravana de ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue un precio bastante barato. José estuvo en la cisterna. Esas cisternas tenían esta forma, de manera que le era imposible a una persona que haya caído salir por sí solo de la cisterna. Eran cisternas de agua, y cuando estas estaban secas se solían usar en aquel tiempo como lugares para encerrar personas, para mantener presas a ciertas personas. Y les insisto, la forma que tenía esas cisternas harían imposible que José pudiera salirse. José finalmente es vendido por sus hermanos y llega a la tierra de Egipto. Este recorrido, que es desde Dotán a Tebas, es de 1200 kilómetros. 1200 kilómetros. Muy posiblemente duró unos 2 meses a 3 meses los ismaelitas con José para llegar a la tierra de Egipto. Ella era un esclavo para ese entonces. 3 meses son suficientes para amargarle a uno la vida. 3 meses en el desierto, 3 meses caminando sin conocer su rumbo, una incertidumbre, con un idioma que no conocía. A sus dueños solamente le interesara que estuviera sano, porque tenía que llegar a Egipto, y sería un buen negocio José, que después de haber sido comprado por 20 monedas de plata, sería vendido mucho más costoso. Tuvo que haber pasado un tiempo en esa subasta. No sabemos cuánto tiempo duró José siendo subastado, donde venían personas a revisarle los dientes, las muelas, sus músculos, a tocar su cuerpo, a revisarlo en todas las partes de su cuerpo. Era exhibido delante de las personas. Esto fue bastante horrible. Díganme si no se necesita paciencia para poder mantenerse en un momento como eso. Finalmente cae en la casa de Potifar y está en medio de un jefe militar que seguramente no era nada amable, y con una esposa que era bastante furiosa. Potifar era un eunuco, y en aquel tiempo los eunucos sí se casaban, porque el matrimonio tenía que ver con un estatus social. Entonces ahora podemos entender por qué la esposa de Potifar, que algunos escritos antiguos la nombran como Zuleika. La Biblia no, pero unos escritos antiguos sí. Zuleika trata de seducir a José. Y esto fue muy malo para José, porque José, siendo un esclavo, comienza a avanzar de una forma maravillosa por la gracia de Dios. Él se encuentra
en un país que no es el suyo, un idioma que no es el suyo, no tiene la educación de los egipcios, de la sociedad más avanzada de aquel entonces, y José se encuentra ahí creciendo, desarrollándose en medio de magos, en medio de astrónomos, en medio de científicos, en medio de la clase militar y la clase de sacerdotes, y ahí Dios lo pone en una posición tan importante en la casa de Potifar. Tal vez José llegó a reflexionar y decir, bueno, esto no es tan malo. Y justo cuando él se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida, cuando tal vez comenzaba él a olvidar el dolor de los días oscuros y terribles, donde seguramente lloró y tuvo momentos tan complicados y aprendió a ver a Dios, a mirar a Dios. Yo creo que Dios le hablaba en su corazón, le decía, José, no me dejes de ver a mí, no me dejes de ver a mí. José no dejó de ver a Dios. Cuando estaba en su mejor tiempo, viene el ataque del enemigo. La esposa de Potifar comienza a seducirlo. Esto tuvo que haber sido varios días, un buen tiempo, cuando finalmente José no cae en esta trampa y ella logra asirse de ropa de José, que le sirvió como una muestra para decir que José había intentado abusarla. Se nota que Potifar no le creyó mucho, porque no lo mandó matar, sino que lo va a encarcelar. Y una vez más tenemos a José, aquel que había recibido promesas maravillosas de parte de Dios. Lo vemos a José encarcelado, esclavo y encarcelado. Y el domingo pasado hablamos sobre la buena actitud que tuvo José en la cárcel. No sabemos cuánto tiempo estuvo en la cárcel. Lo que sí podemos calcular es que fueron 13 años los que José pasó entre la casa de Potifar y en la cárcel. Posiblemente más tiempo en la cárcel, o posiblemente más tiempo en la casa de Potifar, o mitad y mitad. Y habían pasado 13 años, 13 largos años, dividido en 2 temporadas muy importantes. Cuando 2 compañeros de la cárcel, un copero o un ex copero del rey y un ex panadero del rey, tienen 2 sueños en la misma noche, y 2 sueños muy parecidos que habrían de cumplirse en 3 días. En los 2 sueños existía el número del 3. En el sueño del panadero, habían aves que venían y se comían el pan. Significaba que en 3 días iba a ser ejecutado. José le interpreta ese sueño, pero José también le interpreta el sueño al copero. El copero, que de hecho fue el primer sueño que interpretó, le dice, en 3 días, que será el cumpleaños del rey, vas a ser restituido. Y José estaba tan seguro, porque José tenía una espera expectante. Él conocía tanto a Dios que pudo identificar la voz de Dios. Él no interpretaba por sí solo, sino porque era lo que Dios le ponía en su corazón interpretar. Entonces José se dirige al copero y le dice, cuando tú estés con el faraón y él te restituya, por favor no te olvides de mí. Y yo creo que José dijo, de aquí soy, y va a llegar el copero y le va a ser restituido por el rey. En algunos momentos que esté cerca del rey, inclusive cuando el rey esté un poco alegre, le va a hablar de mí, y el faraón me va a poder sacar de este lugar. ¿Qué creen? Triste historia, el copero se olvidó. Y yo creo que los 2 años consiguientes de José fueron años aún más terribles, porque daba lugar a la desesperación. Realmente daba lugar a la desesperación. Pasaron otros 2 años cuando el rey, el faraón, tiene un sueño. Finalmente llaman a José, lo visten con ropas especiales, lo bañan, lo afeitan, porque no se dejaban la barba los egipcios, para ellos eso estaba mal, así que lo afeitan, lo vienen a afeitar, le quitan la barba, lo arreglan, lo perfuman para presentarse ante el rey. Y era una oportunidad que tenía José, y que la mantuvo y que la llevó a cabo con excelencia. Le interpreta los sueños y el rey lo pone en un segundo nivel de autoridad. ¿Quién se levanta un día soñando con querer ser rey cuando no eres parte de la realeza? Esos sueños no se tienen, son cosas simplemente que no se alcanzarían, menos un esclavo. En el estado de esclavitud no se puede soñar, porque no eres dueño de tu vida. La esclavitud es terrible. Y José fue puesto de ser un esclavo encarcelado, lo peor, a ser el segundo del rey. Qué maravilloso lo que Dios hace, hermanos. Eso se llama gracia.
La gracia es cuando Dios te abre puertas, cuando Él te posiciona, pero hay que comprender que es Dios el que nos posiciona. Después de esto, José comienza a administrar el reino. Pasan 7 años de abundancia, justo como él lo había interpretado. José fue famoso, se le cambia el nombre que le pone especialmente el faraón. A José le da una posición, carros de guerra. Y pasaron 9 años, 9 años. Comenzaban los 2 primeros años de los 7 años de hambruna, cuando Jacob le dice a sus hijos: ¿qué están haciendo aquí? Vayan a Egipto, porque allá dicen que hay comida. Vayan a comprar algo de trigo, porque si no acá nos vamos a morir de hambre. Pasaron 9 años cuando José ve nuevamente a sus hermanos. 9 años. Yo creo que en esos 9 años José no intentó ir a Canaán porque Dios no se lo permitió. Yo creo que José, porque vemos en José un corazón bastante sano, no un corazón amargado. Tantos años en la cárcel y tantos años en Egipto eran suficientes para amargarse. Sin embargo, él no se amargó. Él ve a sus hermanos y ahí es cuando José se dirige a ellos y vemos el corazón sano que José tiene. Me encanta esta parte de la escritura. Génesis 45, 5 al 8 dice: pero no se inquieten. Sus hermanos estaban perplejos cuando José, después de un proceso largo, se les revela quién es. Dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Miren qué maravilloso. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. O sea, hay tantas personas que se la pasan echándole la culpa a todo mundo a su alrededor, a las circunstancias. Y aquí José logra alzar su mirada. Esto pasa cuando tienes una espera expectante. Esto pasa cuando no te estás enfocando en tu problema. Esto pasa cuando te enfocas en Dios. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar la vida. Como que si no importara cuál fue el proceso que Dios usó, José lo dice: fue Dios el que me envió antes que ustedes. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Vemos a José que sigue enfocado porque tiene una paciencia expectante. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida de ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió. Qué maravilloso la conclusión que tiene José. Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. En otras palabras, Dios los usó ustedes. Está hablando de un tiempo de haber estado en la cisterna. Está hablando de temporadas, de capítulos de su serie tan complicados, tan difíciles, de crisis terribles. Pero José dice con fe, con confianza: y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. José estaba tan optimista que le dio regalos a sus hermanos. ¿Saben qué regalo le dio a sus hermanos? Les dio ropa nueva. Génesis 45, 22. Dice que a cada uno le dio de ropa. Recordarán que sus hermanos le quitaron la túnica especial, la llenaron de sangre y se la entregaron a su padre diciendo: fue una fiera el que se lo comió. Y ahora José, que tenía un corazón sano, le estaba regalando a sus hermanos costosísimas mudas de ropa. Qué glorioso lo que Dios hizo en la vida de José, un hombre que supo esperar también los 7 años de abundancia para poder guardar para los 7 años de escasez. ¿Saben por qué? Porque José nos enseña el arte de la paciencia. José tuvo más que suficiente para darle lugar a la amargura, para darse por vencido y tomar una mala decisión. Es muy común que con los pastores y también con los psicólogos vengan personas que han tomado una decisión de hacer algo en su vida, pero después de 1 semana, 2 semanas que no le funciona, dejan de ser perseverantes. Recuerda, a todo lo bueno que hagas en la vida, agrégale perseverancia, si no, no va a funcionar. Nada funciona sin la perseverancia, y para tener perseverancia se requiere paciencia. Quisiéramos tenerlo todo rápido, quisiéramos hacer ejercicio y ya bajar de peso al otro día. No se puede.
la vida requiere de procesos. No todo es como el horno de microondas. Se requiere de procesos y los procesos requieren de tiempo y los tiempos requieren de paciencia para que nosotros podamos seguir teniendo perseverancia. José tuvo más que suficiente para amargarse, pero no se amargó ni se dio por vencido. Y vemos un corazón sano en José. ¿Sabes dónde me doy cuenta también que tuvo un corazón sano? Porque él pensaba en los demás, no solamente pensaba en sí mismo. Una característica de una persona amargada es que solamente está pensando en sí mismo y en salvar su propio pellejo. Y ahora quiero hacer un paréntesis. Entonces, aquellos hermanos que Dios les ha puesto en un nivel de autoridad como empresarios o como jefes en su área de trabajo. Dios te ha puesto como empresario y como jefe y de tu área de trabajo en este tiempo de crisis, en este tiempo de coronavirus, para usarte y para que tu vida sea de bendición para otras familias. Yo quiero invitar y animar a los empresarios de la iglesia, aquellos que tienen un negocio, que hagan todo el esfuerzo, pongan toda su fe para no despedir a ningún empleado. Trata de mantenerles el sueldo a tus empleados lo más que pueda. Trata de ayudarles, de no despedirlos, más si son buenos trabajadores. Trata de mantener a flote la manutención de aquellos colaboradores que tienes en tu trabajo, porque Dios te puso como líder en este tiempo tan difícil. Una característica de un hijo de Dios es que no solamente está viendo por sus necesidades, sino se enfoca en ver las necesidades de los demás. Esa es la diferencia entre un barbero y una persona que es servidora. Una persona que es barbera, que solamente le gusta lisonjear, solamente trata bien a los de arriba, pero a sus iguales, a los que están de frente, no los trata bien, y a sus subalternos tampoco los trata bien. Una persona que es servidora se diferencia en que trata muy bien a los de arriba, ahí son iguales. Es un interés genuino, pero también trata muy bien a los que están de frente, pero también trata muy bien a los que son sus subalternos, a los que están debajo de la autoridad. Si Dios te ha puesto en ese tiempo, en un tiempo de autoridad, no solamente estés buscando salvar tu posición, ve por tu gente. Ve por tu gente, porque si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Recuerda que tu trabajo es parte de tu llamamiento. Yo le decía a un hermano, un empresario de la iglesia, le decía, de ti dependen varias familias. No solamente es tu familia, no solamente es tu hogar, dependen varias familias. Y le di una palabra de crecimiento en su empresa para este tiempo, y no es el único que le he dado esta palabra, y se ha cumplido. Después me han dado testimonio. Yo mismo me he sorprendido de esto, porque han sido palabras de fe, han sido palabras de declaración de lo que yo creo que Dios les ha llamado, les ha dado y les seguirá dando en estos días, porque Dios te va a ayudar a seguir ayudando a otros. José no solamente se fijó en él, sino se fijó en los demás, porque él confiaba que todo lo que tenía es resultado de la gracia de Dios. Esto nos lleva a otro punto. José no puso a modo las circunstancias de su vida. Hay personas que se ven en un momento donde su vida está no su vida, sino su posición está en peligro, y comienzan a acomodar las cosas a modo. Comienzan a ocultar o la verdad, o no dar toda la verdad para ponerse a modo, y son capaces de sacrificar una amistad, son capaces de sacrificar a un compañero, porque dicen, no, pues primero soy yo que mis amigos. Tengo que ver por mí, porque si no veo por mí, entonces ¿quién va a ver por mí? Bueno, cuando comprendes que es la gracia de Dios la que te ha posicionado, la que te ha dado el nivel, y que es la gracia de Dios la que te puede abrir las puertas, entonces puedes hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, y hacerlo con mejor corazón, y ser valiente en las decisiones que tienes que tomar. Dios trabaja de una forma tan impresionante y tan maravillosa. A veces Dios se tarda tanto para hacer algo rápido. A veces Dios espera un tiempo para hacer algo rápido. Alguien puede decir, pero tengo 5 años sin poder tener hijos. ¿Cómo lo voy a tener en este tiempo? Dios puede hacer algo rápido. Tardarse, si alguien puede decir, yo quería llegar a esta posición en mi empresa, en mi trabajo, y no lo he alcanzado en todos estos años, ¿cómo lo voy a alcanzar de tiempo? A veces Dios se tarda mucho para hacer algo rápido. Dios es el Dios del tiempo. Él no está mediado por la temporalidad.
Hace días veía una película, la de Terminator, la de Génesis, y una conversación que me llamó la atención. La película no es que realmente esté buena, pero hay una conversación entre John Connor, que en realidad es Transformers 3000, Terminator 3000, y le dice a un científico, a Danny Dyson. Ellos están por hacer o quieren hacer una máquina del tiempo, y entonces le dice: ¿qué queremos? Y contesta el científico: viajar en el tiempo. ¿Y cuándo lo queremos? Y contesta el científico: es irrelevante. Y se ríen. ¿Por qué es irrelevante? Porque cuando puedan subirse en la máquina del tiempo, es irrelevante lo que esté pasando. Miren, es irrelevante en el tiempo en el que estemos para un Dios que es atemporal. El día de hoy podemos hacer una oración pidiéndole al Señor algo, y Dios en este momento estar creando, concertando una cita 15 días antes. De hecho, el Señor nos dice que Él conoce nuestras necesidades. No es para que no se las pidamos, sino para que podamos confiar. Confía en el Señor, porque Él ya conoce tus necesidades. Tú puedes el día de hoy pedir algo, y Dios hace un mes haber hecho algo que te va a beneficiar para el día de mañana, porque así trabaja Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Entonces, por eso dice el escritor a los Hebreos: por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Mantengan la confianza en el Señor. El salmista dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Dijo el profeta Isaías: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tienes una espera expectante, entonces puedes tener ánimo. Dice también el profeta en Lamentaciones: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Me dijo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Esperemos en el Señor. Quiero recordarte que cuando tú esperas, el Señor está trabajando. Ten una espera, pero no es una espera pasiva, es una espera activa, es una espera expectante. Cuando hablo de una espera expectante, no supone esperar lo peor, no supone enojarse ni exigir, tampoco es querer manipular las circunstancias para pretender asumir el control. Una espera expectante tampoco se trata de esperar en inacción, no se trata de esperar pasivamente, se trata de tener un esfuerzo sostenido para estar enfocados en Dios, en la adoración, en la oración y en la confianza, saber que Él va a hacer algo con nosotros a pesar de que no podamos ver qué es lo que está pasando alrededor, o a pesar de que nos veamos amenazados por las diferentes circunstancias de nuestra vida. Una espera expectante es el desafío de disfrutar a Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Es esperar disfrutando en Dios. Esa es una espera expectante. Yo te invito que en este tiempo que tanto nos reta a esperar, tenemos que esperar en casa y tenemos que tener confianza, porque este tiempo nos está trayendo retos tan grandes que ni siquiera nos imaginábamos tener, o iniciamos en el año pensando que nos atacaría una pandemia. Las amenazas son reales. Dios está con nosotros, Dios te ayuda, Dios está aquí para levantarte. Su Espíritu Santo está en tu hogar. El día de hoy te puede abrazar y puede traer esperanza a tu vida y te puede levantar en el nombre de Jesucristo. Amén.